¿Qué tal amigos de Café Electoral? Un gusto saludarles nuevamente a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Martín García Casasola y como cada lunes les damos la bienvenida a Café Electoral en este programa número 32. El día de hoy nos encontramos con el maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario de esta junta local, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, maestro Ciprián, que nos acompañe en Café Electoral. Un gusto saludarle. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Y maestro Ciprián, con el inicio de las campañas el pasado 30 de marzo se generaron muchas dudas al respecto de la veda electoral. ¿Podríamos platicar primero qué es la veda electoral y en qué consiste? Con mucho gusto. Miren, la veda electoral propiamente es el tiempo en el que ni partidos, ni coaliciones, ni candidatos de partidos ni independientes pueden hacer proselitismo, y prácticamente la veda electoral se limita a 4 días, que es el día de la jornada electoral y los 3 días previos, es decir, sábado, viernes y jueves, que son los últimos días de junio en este caso, porque la jornada transcurrirá el día 1 de julio. Entonces, esos 4 días son los que constituyen el periodo de veda electoral, y lo que debemos entender por veda electoral es que ningún partido, ni coalición, ni candidato independiente puede hacer proselitismo o puede ser llamados al voto a favor de sus candidatos que han postulado. ¿Cómo vigila el Instituto Nacional Electoral, maestro Óscar Ciprián, que esto se cumpla? Bien, hay todo un sistema, ¿no?, que va desde normas, reglas, monitoreos, verificaciones, para garantizar que partidos, coaliciones y candidatos se sujeten a la normatividad vigente en cuestión de materia o de propaganda electoral o de campaña electoral. Además, yo creo que el mecanismo por excelencia de control también de que los partidos o los sujetos obligados se cumplan o observen son las famosas quejas o denuncias que presenten quienes se sienten agraviados, ¿sí?, por los contrincantes o por otros partidos o otras coaliciones o otros candidatos. De acuerdo a nuestro marco jurídico, para combatir de manera inmediata, sumaria, cualquier conducta, cualquier comportamiento que transgreda las disposiciones de campaña electoral, está el procedimiento que se llama especial sancionador, o una queja y denuncia que puede presentarla cualquiera de los contendientes, y dependiendo de la candidatura de que se trate, es como se define qué instancia del Instituto Nacional Electoral o qué instancia del Instituto, en este caso del Estado de México, del Instituto Estatal Electoral o del Instituto Electoral del Estado de México, es la que va a conocer y va a resolver en un primer momento, y de ahí se estaría remitiendo a la sala regional especializada, en el caso de lo federal, para que sea la que resuelva esas quejas o denuncias que se presenten, y en el supuesto de que se compruebe que el denunciado efectivamente infringió alguna norma, la sala regional especializada del tribunal será la que determinará las sanciones que correspondan. Y es precisamente esto, maestro Óscar Ciprián, una de las preguntas que nos hacen a través de redes sociales: ¿cuáles son las sanciones que se imponen cuando alguien infringe estos lineamientos? Las sanciones pueden ser de diferente tipo, insisto, quien las impone a partir del 2014 para acá es la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Por ejemplo, supongamos que se presente una queja contra un candidato a senador. Lo único que nos toca hacer como INE, alguna de las instancias del INE, es tramitar la queja, y una vez que nosotros desahogamos un acto que se llama audiencia de pruebas y alegatos, inmediatamente integramos el expediente y se remite a la sala regional especializada para que sea ella la que emita la resolución correspondiente. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, multa, hasta una pérdida de registro de la candidatura en cuestión. Insisto, es lo más drástico que puede existir, que pierda el derecho a la candidatura que se tiene, que se anule el registro que se consiguió en algún momento, y por ende no estaría en condiciones o no podría participar en la contienda electoral incluso. Únicamente durante estos días de veda electoral que ya nos apuntaba, es cuando alguien puede interponer alguna queja, o incluso durante el periodo de campañas pueden presentarse casos. No, las quejas, para empezar, las quejas pueden presentarse en cualquier momento. Las quejas que tengan que ver propiamente con campaña electoral, lo más natural es que se presenten durante el desarrollo de las campañas electorales, es decir, desde el día, para el caso del proceso electoral en curso,
concretamente desde el día 30 de marzo hasta el día de la jornada electoral incluso, porque no por el hecho de que haya veda electoral en los días próximos a la jornada electoral quiere decir entonces que está garantizado que nadie incurra en alguna eventual infracción. No, puede haber, ¿no? Y hasta en esos tiempos puede haber quejas y denuncias también, ¿no? Sin embargo, durante todo el desarrollo de estos 90 días, que son durante los cuales va a transcurrir la campaña electoral, cualquier partido, coalición, candidato independiente, incluso ciudadanos, no pueden presentar quejas si a juicio de ellos alguno de los contendientes o los actores del proceso están infringiendo alguna disposición. Pueden hacerlo en cualquier momento. Procedimientos especiales sancionadores son muy sumarios, son rapidísimos porque de lo que se trata es que cuanto antes cese la conducta presuntamente violatoria de la disposición a efecto de no generar inequidades en la contienda y entonces que alguien de los contendientes se sirva o saque ventaja respecto de los contrincantes valiéndose de conductas indebidas. Antes de hacer el primer corte en Café Electoral, maestro Ciprián, una pregunta importante es ¿qué se puede y qué no se puede hacer durante la veda electoral? A ver, durante la veda electoral, insisto, llamar al voto no se puede hacer por ningún motivo, por ninguna forma, expresión, etc. Están totalmente suspendidas las cuestiones electorales para, digamos, difundir una propaganda, una plataforma electoral de alguno de los contendientes, para llamar al voto, para socializar o difundir, por ejemplo, propuestas de políticas públicas en caso de que ellos logren, por ejemplo, ganar la elección. Eso no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Concretamente en esos 4 días que hablamos, solamente habrá promocionales, spots, mensajes de las instituciones electorales, por ejemplo, de invitación a la ciudadanía, de convocatoria a la ciudadanía para que el día 1 de julio pueda votar. Otra vez, en esos 4 días que hablamos de veda electoral, ni siquiera hay spots o promocionales de partidos, de coaliciones o de candidatos. No, cesa totalmente y solamente, por eso se llama también periodo de reflexión, hay información de las instituciones, de las autoridades electorales, a efecto de que, digamos, acerquen datos, información que probablemente les sirva al electorado para definir su voto y el día 1 de julio ir a depositarlo. Estamos platicando con el maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario de esta Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. Vamos a hacer el primer corte en Café Electoral, regresamos con más. Si naciste en el mes de febrero y tu apellido paterno empieza con la letra F, formarás parte de algo grande. Serás invitado por el INE para integrar las casillas el próximo 1 de julio. La elección es tuya, porque mi país me importa. INE, Instituto Nacional Electoral. ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Este 2018 recibirás una visita muy especial. Abre la puerta al CAE. Abre la puerta al CAE. ¡Abre la puerta al CAE! Abre la puerta al CAE. INE, Instituto Nacional Electoral. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos.
Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Este 2018 recibirás una visita muy especial. Abre la puerta al CAE. Abre la puerta al CAE. ¡Abre la puerta al CAE! Abre la puerta al CAE. INE, Instituto Nacional Electoral. Estamos de regreso, amigos de Café Electoral, reiterando el agradecimiento a quienes nos siguen amablemente a través de Facebook en INE Estado de México y en Twitter también en @INE-EDOMEX. Estamos platicando con el maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario de esta Junta Local, sobre el tema de veda electoral. Y maestro Ciprián, en marzo pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, determinó algunos programas que son excepción para el caso de veda electoral. ¿Podría usted platicarnos cuáles son estos programas? Con todo gusto, Martín. Fíjate que desde la Constitución está establecida algunas reglas muy precisas de lo que se debe observar durante el desarrollo de las campañas electorales. Y lo primero que se debe decir es que una vez que arrancan las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, no está permitida la propaganda gubernamental, esa que ordinariamente los gobiernos en turno, federal, estatal, municipal, sí recurren para difundir los logros de su gestión, sus obras públicas, ofertas de programas, servicios, etc. Eso digamos que es propaganda gubernamental. Una vez que arranca la campaña electoral y hasta el día de la jornada electoral, por ningún motivo los diferentes órdenes de gobierno pueden publicitar o difundir ese tipo de información o de datos. Eso se llama propaganda gubernamental. Ahora bien, tratándose de excepciones a este impedimento o a esta imposibilidad, la Constitución, el EGIPE y luego los acuerdos del Consejo General establecen que todos los programas relacionados, por ejemplo, con cuestiones de protección civil, con cuestiones de salud, con cuestiones de educación, con cuestiones que tengan que ver con el sistema de administración tributaria, están exentos de esta prohibición, es decir, sí se pueden seguir difundiendo durante el desarrollo de la campaña electoral. Para este proceso, insisto, concretamente a partir del día 30 de marzo y hasta el día 27 de junio, si no nos falla la memoria, que debe ser miércoles, sí es cuando estos programas con excepción pueden difundirse, no así todos los otros que es propiamente propaganda gubernamental, cuya característica principal es difundir obra, logros de gobierno, y eso queda estrictamente prohibido. Es decir, aplica de la misma manera para Poder Federal, entidades federativas y municipios. Es correcto, aplica para los tres órdenes de gobierno. Evidentemente, esos eventos pueden, digamos, difundirse, pueden llevarse a cabo, pero también con algunas restricciones, porque suele pasar que un gobierno hábilmente que tiene, digamos, autorizada la difusión de su feria, ¿no?, puede en su feria aprovechar esa circunstancia para promocionar o bien su obra de gobierno, o bien hacer propaganda personalizada de algún servidor público, o incluso desde ahí, digamos, reforzar o apuntalar alguna candidatura que le interese. Eso, por supuesto, no está permitido. No está permitido el desarrollo de la feria, que tiene que ver con cuestiones culturales, cuestiones económicas, etcétera, pero también para esos espacios existe la prohibición de no colgarse o de no aprovechar esa circunstancia para, otra vez, sacar ventaja como gobierno o bien para llamar al voto a favor de algún partido, coalición o candidato. Para el caso de los medios de comunicación, maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario de esta Junta Local, ¿existen algunos lineamientos a los que deban apegarse también en torno a la veda electoral? Propiamente unos lineamientos específicos para medios de comunicación en esta materia no. Tendrían que sujetarse a las mismas normas, disposiciones o reglas que son válidas o vigentes para partidos, para candidatos, para cualquier otra autoridad u órdenes de gobierno o particular incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, los particulares, si bien es cierto, pueden participar en este tipo de cuestiones, también tendrán que hacerlo de acuerdo a las reglas electorales.
¿no? Si se trata de cooperaciones, pues también tendrán que hacerlo en los montos o en las cantidades establecidas, ¿no? Si se trata de aportar alguna campaña, por ejemplo, con algunas bardas, pintas de bardas, por ejemplo, espectaculares, por supuesto que lo pueden hacer, pero al fin de cuentas los montos, ¿no?, de esa donación que hacen tendrán que reportarse de las formas establecidas, respecto de que cuando se haga la evaluación de que si un partido político, por ejemplo, no rebasó los topes de gastos de campaña, todas esas aportaciones que son en especie se cuantifiquen, se sumen y de ahí se concluya si el candidato o el partido se sujetó o no a los topes establecidos. Y precisamente, maestro, antes de concluir con este programa de Mediados de Café Electoral, en cuanto a los topes de campaña, ¿qué nos puede platicar al respecto? Mira, respecto de los topes de gasto de campaña por disposición de la ley, antes de iniciar obviamente las campañas electorales, el Consejo General, tratándose de elecciones federales, y los consejos generales de los OPLE, o en el caso de México del Instituto Electoral del Estado de México, deberán establecer las cantidades que serán los topes máximos de campaña para cada una de las elecciones. ¿Qué dice la legislación a nivel federal? Dice que antes de llegar a las campañas, el Consejo General debe definir el tope de gasto de campaña para la elección del presidente y establece una regla. Dice que debe ser el equivalente al 20% del financiamiento público de campaña para todos los partidos en esa elección. Nos ubicamos en la elección del 2018, ¿sí? Estamos hablando que, de acuerdo a la reforma del 2007-2008, si no me equivoco, cuando son años electorales y hay elección de presidente, senador y diputado, tendrá que darse como financiamiento público a los partidos políticos un 50% más del financiamiento público ordinario que se les entrega. Es decir, tienen X miles de millones de pesos, ¿sí? Y por concepto de financiamiento ordinario, si hay elección se les tendrá que dar un 50% más, es decir, una mitad más se le suma por el solo hecho de que hay elecciones por concepto de financiamiento público para campañas. Ahora, para definir los topes de gastos de campaña se dice el tope de gastos de campaña para el presidente de la República será el equivalente al 20%. Primero tendríamos que conocer cuál es el 50% y luego deducir el 20% y ese es el tope máximo. En términos reales o numéricos, para este proceso 2018, estamos hablando de que para un candidato a la presidencia de la República tiene un tope de 429.633.325 pesos. Esa es la cantidad máxima que puede gastar un aspirante a la presidencia de la República o un candidato a la presidencia de la República. Si infringe, es decir, si supera esta cantidad, por supuesto que puede ser hasta objeto de nulidad de la elección, dependiendo del porcentaje con el que lo rebase. ¿Cuál es la regla para determinar el tope máximo de diputados? Dice la ley que ese tope máximo de presidente, es decir, esos 429 millones de pesos, tendrán que dividirse entre 300, que es el número de distritos electorales federales, y lo que resulte será el tope de gasto de campaña de un candidato a diputado federal. Este monto asciende a 1.432.111 pesos, ¿sí? Todo aspirante, los 300 distritos que tenemos, todo candidato a una diputación federal tiene ese tope, tiene ese límite para gastar. Otra vez, si lo supera, si lo rebasa, puede tener serias complicaciones hasta anularse la elección. Muy bien, maestro Ciprián, antes de despedirnos, un mensaje final que quisiera mandarle a la gente que nos sigue a través de redes sociales. Pues aprovechar el espacio para hacer un llamado a la ciudadanía a que participe, a que se involucre en las diferentes actividades de los procesos electorales. Hoy por hoy, por ejemplo, se están visitando o se sigue visitando domicilios para atender, capacitar a ciudadanos si resultaron insaculados, invitándolos a ser funcionarios de casilla. Los ciudadanos también pueden ser observadores electorales, sigue vigente todavía el tiempo, la oportunidad para obtener su acreditación y poder participar de cerca en el desarrollo del proceso electoral. Y lo último, pues el día 1 de julio, ojalá todos vayan a la casilla. Insisto, las autoridades electorales han hecho o están haciendo todo porque el día 1 de julio estén instaladas las casillas lo más cerca posible a sus domicilios, a efecto de que estemos en condiciones de que ellos puedan
ir a la casilla a emitir su voto por el partido, por la coalición, por el candidato que ellos consideren. Es tiempo también de estarse involucrando, por ejemplo, o obteniendo o acercarnos información a efecto de que ellos puedan en su momento emitir un voto informado, razonado, ¿no?, a favor de quien ellos consideren. Maestro Cipriano, nuevamente gracias por acompañarnos en Café Electoral. A la orden, muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes que nos siguieron amablemente a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Martín García Casasola y bajo la producción de Gerardo Noriega les agradecemos el favor de su atención. Los invitamos el próximo lunes a que nos acompañen y se tomen con nosotros un café. Café Electoral. Gracias y buenas tardes.